¿Cómo están, queridos amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al comentario de la lección de la escuela sabática a través de esta plataforma. Quizá estás viendo este video a través de YouTube, de repente a través de Facebook o conseguiste el enlace a través de WhatsApp. Gracias por estar con nosotros a través de este canal. Si es que aún no te has suscrito, ya sabes, te invito a que puedas unirte a esta comunidad y darte gracias por los comentarios que estamos leyendo cada semana. Quizás no podemos responder todos, pero todos son leídos. Así que gracias a ustedes, y la idea es compartir y seguir difundiendo el mensaje de la palabra de Dios. En esta semana hemos estudiado la lección número 8 de la escuela sabática. Yo tengo ya la lección aquí en mis manos. Imagino que tú también lo tienes. Trae un lapicero, trae una hoja, porque hoy vamos a hablar muchas cosas importantes. Así que, sin más, lección número 8 de la escuela sabática. El título es Del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Y aquí empezamos. Es importante tener en cuenta algunas cuestiones previas antes de interpretar o de estudiar el capítulo 7 de Daniel. En primer lugar, ahora estamos iniciando ya con la parte profética del libro de Daniel. ¿Recuerdas tú que Daniel estaba dividido en dos partes? La estructura, la parte histórica del capítulo 1 al capítulo 6 y la parte profética del capítulo 7 al capítulo 12. Sin embargo, si bien es cierto, hoy estamos empezando la parte profética, tenemos que decir que dentro de la parte histórica hay un capítulo que también es profético. ¿Cuál es ese capítulo? Es el capítulo 2 de Daniel, donde hemos estudiado acerca de la estatua de Nabucodonosor. Es decir, Daniel 7 está ampliando la visión que se dio en Daniel 2. Son los mismos imperios, son los mismos reinos, con algunas diferencias. Mientras que Daniel 2 está enfocado en la parte política de los imperios, Daniel 7 tiene una visión más religiosa, que es la que vamos a estudiar en este video. ¿Te parece? Ahora bien, esta visión de Daniel 7 está fechado en el año 553 a.C. Es más, la Biblia dice que fue en el primer año del rey Belsasar. Ahora, ¿qué más podemos ver o vamos a empezar a ver? Que mientras que en los primeros capítulos, en la parte histórica de Daniel, vemos a un Daniel que está orando y pidiendo sabiduría por interpretar sueños de otras personas, ahora vemos a Daniel batallando con sus propios sueños. Vemos a un Daniel batallando con sus propias visiones y pidiendo la ayuda de los seres celestiales. Entonces, ¿cuál es la temática para esta lección? Número 1, vamos a ver acerca de las 4 bestias. Número 2, vamos a analizar también acerca del cuerno pequeño. Y número 3, vamos a estudiar lo que es el juicio celestial. Antes de comentar e interpretar un poco lo que es cada una de estas bestias, tenemos que mencionar que estas bestias en conjunto tienen algunas características. Por ejemplo, todas estas bestias son bestias inmundas. ¿Está bien? Número 2, todas estas bestias ejercen dominio sobre la tierra. Y número 3, estas bestias, si es que tienen una característica en particular, es que son bestias salvajes. Son animales feroces. No son animales que buscan paz, no son animales que buscan unidad, sino que son animales que buscan destrucción. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta estas 3 características, vamos a empezar revisando esta visión que Daniel tuvo. Vamos a leer allí el versículo número 2 y el versículo 3. Dice así: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Aquí vamos a ver algunas cosas que quizá a simple vista no vamos a entender, pero que con la Biblia vamos a poder comprenderlo sin ningún problema. ¿Está bien? Vamos a analizar qué simbolizan los 4 vientos, qué simboliza el gran mar y qué simbolizan las 4 bestias. Vamos en primer lugar a entender qué es o qué simboliza, qué significa los 4 vientos. Para eso vamos a ir a la Biblia y buscar el libro de Jeremías, capítulo 49, versículo 36. Traeré sobre Elam
los cuatro vientos desde los cuatro puntos del cielo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que hay una relación de los cuatro vientos con los cuatro puntos cardinales. ¿Qué significa eso? Que esta pelea que se estaba dando de las bestias se estaba dando dentro de nuestro planeta Tierra, coloquémoslo así. Es decir, no es algo que sucede fuera de, es algo que acontece dentro de nuestra realidad humana. ¿Está bien? Ahora, ¿qué significan este gran mar que menciona Daniel? Para eso vamos a leer lo que dice Isaías capítulo 17, versículo 12. Hay de esa multitud de pueblos que harán ruido como el estruendo del mar. Acá hay una gran similitud o una comparación que está haciendo Isaías entre el gran mar y la muchedumbre. Entonces, estas bestias que pelean están dentro del territorio y está hablando de personas o de pueblos o de naciones. ¿Me dejo entender? Ahora bien, las cuatro bestias, ¿a qué representan? La respuesta está en el mismo capítulo de Daniel, en el capítulo 7, versículo número 17. Vamos a ver. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán sobre la tierra. Prácticamente hemos terminado de interpretar o de describir este primer versículo. Ya Daniel en el mismo versículo 17 dice que estas cuatro bestias son cuatro reyes o cuatro reinos que aparecen dentro de esta muchedumbre. Ahora vamos a estudiar cada uno de estos animales o cada una de estas bestias para poder entender a quiénes representan. Vamos a empezar con la primera bestia. Vamos a leer lo que dice el versículo número 4. La primera era como un león, tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. ¿A quién representa este león? Este león, sin lugar a dudas, representa a Babilonia. ¿Por qué? Porque los leones eran parte del arte babilónico. Es más, hasta el día de hoy, en las excavaciones que se han realizado, se ha encontrado la figura del león por todas partes. Y no solamente eso, sino que la bestia sagrada para los dioses Ishtar y para Marduk era justamente el león. Pero este león que menciona Daniel tiene una característica más, que tiene alas de águila. Y es interesante que en más de una ocasión se ha visto representado a un león con alas de águila, con pico de águila, con garras de águila, dando a entender que la figura de un león con alguna parte de un águila no era diferente al imperio babilónico. Pero menciona también que este león, sus alas le fueron arrancadas y que se le dio corazón de hombre. ¿Tú te acuerdas alguna parte de la historia de Babilonia que hemos estudiado hasta el momento donde a un personaje se le da o se le devuelve el corazón de hombre? Sin lugar a dudas se está refiriendo a la locura de Nabucodonosor. En la visión de la locura de Nabucodonosor, en Daniel 4, vemos a un árbol frondoso, gigante, pero que se le pide que sean arrancadas todas sus hojas, todas sus ramas. De la misma forma, aquí vemos que las alas de la águila tenían que ser arrancadas. Y el corazón de hombre, sin lugar a dudas, se refiere a la transformación que tuvo Nabucodonosor. Entonces, es simple. El león simboliza a Babilonia. Vamos a la segunda bestia. Veamos lo que dice el versículo número 5. Vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y en su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas. Y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Este oso simboliza a Medo-Persia por 2 motivos principales. Número 1, supremacía. Y número 2, agresividad. ¿Qué representa el hecho de que un costado esté más elevado que el otro? Esta imagen lo vemos también en Daniel capítulo 8, versículo 3. Vamos a verlo. Alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos y uno era más alto que el otro. ¿Se dan cuenta? Es la misma figura. Un cuerno más alto que el otro, un costado más alto que el otro. ¿A quién representa? Pues la misma Biblia en Daniel capítulo 8, versículo 20 nos da la respuesta. Veamos lo que dice. Y en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media
y de Persia. ¿A quién representa entonces este oso, tal igual que el carnero con dos cuernos que se levantaba uno más que el otro? Representa a Medo-Persia. La supremacía de los medos sobre los persas fue solamente en un inicio. Por eso aquí Daniel, cuando habla de Medo-Persia, coloca primero la palabra medo y luego la palabra persa. Ahora, ¿qué fue lo que pasó más adelante? El rey Ciro, que era el rey de los persas, era nieto del rey de los medos. Pero ¿qué pasó? Esto fue en el año 550 a.C. ¿Qué fue lo que hizo Ciro? Ciro se rebeló contra su abuelo y le quitó la supremacía. Y hubo una batalla, le quitó la supremacía y ahora los persas fueron más grandes que los medos. Ahora, ¿hay alguna referencia bíblica sobre esto? Veamos lo que dice la Biblia en Esther capítulo 1, versículo 3. En el tercer año de su reinado, ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Invitó también a los más poderosos de Persia y de Media. Ya no habla de Media y Persia. Ahora está hablando de Persia y Media. ¿Por qué? Porque justamente el costado del oso, el cuerno de Daniel 8, era un poco más alto que el otro. Entonces no hay duda que estamos hablando de Medo-Persia. Ahora, mencioné que esto es Medo-Persia por su supremacía, pero también por su agresividad. La frase un costado más alto que el otro está también referido en el libro de Ezequiel capítulo 34, versículo 21. Vamos a leerlo. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todos los débiles hasta que los echasteis y las dispersasteis. ¿Qué vemos aquí? El costado dentro de un contexto de salvajismo o de un contexto de agresividad. ¿Por qué? Porque los medos eran realmente un imperio muy agresivo. Ahora bien, la imagen de la agresividad de los medos también está registrado en el libro de Isaías capítulo 13, versículo 17 en adelante. Vamos a ver lo que dice. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán el oro. Con sus arcos derribarán a los jóvenes, no tendrán compasión del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Sin lugar a dudas, si había un imperio que era muy agresivo, eran justamente los medos y los persas. Vamos a la tercera figura entonces, que es la figura del leopardo. Vamos a leer lo que dice el versículo número 6. Después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Este leopardo simboliza a Grecia. Así como el carnero de Daniel 8, que lo vamos a ver la siguiente semana, representaba a Medo-Persia, había un macho cabrío que aparecía después y que era símbolo justamente de Grecia, al igual que este leopardo. ¿Qué significan las alas? Las alas hacen referencia a la rapidez con la que Alejandro pudo conquistar el mundo. Alejandro ya antes de los 30 años ya era prácticamente el dueño de todo el mundo. Sin embargo, el texto nos dice que a este leopardo, a diferencia del oso y a diferencia del león, a este leopardo se le fue dado dominio sobre todo el mundo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué simbolizan las 4 cabezas? Cuando Alejandro muere, queda como sucesor su hermanastro llamado Filipo y su pequeño hijo llamado Alejandro, tal cual como el padre. Sin embargo, luego de 12 años, Filipo y Alejandrito, digámoslo así, fueron derrocados por los 6 generales que tenía o que había dejado Alejandro. Entonces, estos 6 generales se quedaron con todo el imperio griego, pero 2 de estos generales se rebelaron y quisieron tener supremacía sobre los otros 4. Sin embargo, estos 4 generales mataron y acabaron con estos 2 que quisieron sublevarse. De esta forma, estas 4 cabezas representan a estos 4 generales que quedaron como conquista o como gobernantes de todo el mundo. ¿Quiénes son los generales? Lisímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo. Pero la Biblia también menciona que estos reyes, estos 4 últimos, no fueron tan fuertes como Alejandro. Y es por eso que el imperio griego también cayó. Vamos a ir al 4.º imperio, que es la 4ª bestia. Una bestia que, a diferencia de las otras 3, no tiene una semejanza a un animal. Simplemente tiene características de lo que podría ser. Vamos a leer el versículo número 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba,
pisoteaba sobre las sobras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia no tiene semejanza a un animal, solamente nos dice que era fuerte, terrible y espantosa, pero sí nos deja una característica, y es que sus dientes eran de hierro. Cuando uno revisa la estatua de Nabucodonosor de Daniel 2, las piernas también eran de hierro. ¿A quién representaban las piernas? A Roma imperial. Sin lugar a dudas, esta cuarta bestia también representa a la Roma imperial. Además de eso, menciona que esta bestia tenía 10 cuernos. ¿Y a qué representan los 10 cuernos? El versículo 24 del capítulo 7 dice que estos 10 cuernos son 10 reyes. Ahora, es importante mencionar esto, porque por lo menos una veintena de tribus bárbaras invadieron a Roma o el Imperio Romano. Quiere decir que no solamente fueron 10 tribus o 10 pequeños reinos los que invadieron al imperio, sino fueron muchísimos más. Sin embargo, se ha hecho una lista, los historiadores concuerdan de que la lista de 10 cuernos o de los 10 reyes son los siguientes: los alamanes, que son de Alemania, los francos de Francia, los burgundios de Suiza, los suevos de Portugal, los vándalos del norte de África, los visigodos de España, los sajones de Gran Bretaña y los lombardos, ostrogodos y érulos, que eran de Italia. Muy bien, entonces hasta aquí con los 4 imperios que están representados por 4 bestias: el león, Babilonia; el oso, Medo-Persia; el leopardo, Grecia; y esta bestia terrible, muy fuerte y espantosa, que era Roma o el Imperio Romano. Vamos ahora, en esta segunda parte, a hablar acerca de lo que es y quién es el cuerno pequeño. Vamos a verlo. Veamos ahora lo que dice la Biblia en el versículo 8 y el versículo 25. Leamos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Este poder último, o el cuerno pequeño, realiza 3 acciones. Número 1, blasfemia contra Dios o habla palabras contra el Altísimo. Número 2, persigue a los santos de Dios. Y número 3, intenta cambiar los tiempos y la ley. La pregunta es, ¿a quién se refiere este cuerno pequeño? ¿De quién estamos hablando? Vamos a ver 7 características de este cuerno pequeño para poder entender a quién se está refiriendo. En primer lugar, este cuerno pequeño nace de la cuarta bestia. ¿Y quién es la cuarta bestia? Roma. Pero estas 3 características que he mencionado hace un momento son características religiosas. No son características políticas, no son características sociales. Porque hablar contra Dios, cambiar la ley de Dios y perseguir a los hijos de Dios, sin lugar a dudas tiene un aspecto religioso. Quiere decir que este cuerno pequeño no es un tanto político, sino es más un poder religioso. Pregunto yo, ¿qué imperio o qué poder religioso de la cuarta bestia salió? ¿O de quién estamos empezando a hablar ahora? Sin lugar a dudas, estamos hablando de la Roma papal. Pero vamos a ver el resto de características para poder entender y corroborar de que es este poder del cual nosotros ahora estamos conversando. ¿Está bien? Segunda característica. Surge después de los otros 10 cuernos. Sin lugar a dudas, el papado, ¿de dónde se originó? Después de la cuarta bestia y después de ¿qué? De los 10 cuernos que hemos visto y que representan también algunos reinos o algunas tribus bárbaras. Allí nace también la Roma papal. Tercera característica, arrancó 3 cuernos para poder ascender. Y eso es importante,
Porque en el año 533, yo tengo esta referencia, en el año 533 el emperador Justiniano declara al Papa como cabeza de todas las iglesias. Esto le da poder a la Iglesia Católica para poder ejercer su función, y hace tres cosas principales. Persigue a los ostrogodos, persigue a los vándalos y persigue a los visigodos. ¿Por qué persigue a estos tres tribus o a estas tres tribus? Las persigue porque estas tres tribus tenían un concepto arriano. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos, o el concepto arrianista, son los que creen que Jesús era un ser creado por Dios. Y como sin lugar a dudas iba en contra de la palabra de Dios, la Iglesia Católica pudo ir, perseguir y, como decía la visión, derribar a estos tres cuernos para que este cuerno pequeño pueda posicionarse sin ningún problema. Entonces, estamos viendo acá que la historia corrobora lo que ahora estamos mencionando. Cuarta característica. Este poder o este cuerno pequeño llegó a ser un poder perseguidor. Sin lugar a dudas, si hubo un poder que persiguió y mató y acabó con millones de personas, fue justamente la Iglesia Católica. A través de la Santa Inquisición, a través de las cruzadas. Fue tan fuerte este problema que siglos más tarde, te estoy hablando ahora del siglo XXI, en el año 2004, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por lo que habían hecho. Porque sin lugar a dudas, este cuerno pequeño era un poder que era perseguidor y acabó con la vida de muchos cristianos simplemente por estar en contra de lo que la Iglesia Católica profesaba. Quinta característica. Este cuerno pequeño intenta cambiar la ley de Dios y los tiempos, dice la Biblia. ¿Cuál es el poder que intentó cambiar la ley de Dios? O que, mejor dicho, por lo menos cambió algunos puntos del decálogo, y principalmente cambió el día de descanso bíblico del día sábado al día domingo. ¿Quién fue ese poder? Fue la Iglesia Católica. Entonces, sin lugar a dudas, estamos hablando de que este cuerno pequeño es símbolo del poder romano papal. Y la penúltima característica, este poder o este cuerno pequeño habla contra el Altísimo o da blasfemias contra el Altísimo. Y dar blasfemias no es solamente hablar en contra o criticar, sino que hablar blasfemias es colocarse en el lugar de Dios. Y aquí vemos algunas características que la Iglesia Romana o la Iglesia Católica toma con lo que es el Papa, como lo llaman el Santo Padre, como lo llaman el Vicario de Dios y como lo llaman el Intercesor. Sin embargo, la Biblia dice en Isaías 45:5 que el único Padre Santo es Dios. Y de la misma forma, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 nos dice que el único mediador, el único que puede perdonar pecados entre Dios y el hombre es Jesucristo. No hay otro más. De la misma forma, el vicario de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Y eso está en Juan 14:16 y Juan 15:26, donde claramente Jesús dice que es el Espíritu Santo quien quedaría en la tierra como representante de Dios y estaría con nosotros hasta el fin del tiempo. Ahora, ¿por qué perdona pecados? Ya la Biblia en Marcos 2, versículo 7 dice, ¿quién es el que puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Me dejo entender? Entonces, estamos hablando de que este cuerno pequeño usurpa funciones que solamente le corresponde a Dios. Y finalmente, y como última característica, dice que este cuerno pequeño perseguiría a los santos de Dios por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué representa eso? ¿Qué simboliza tiempo, tiempos y medio tiempo? La palabra tiempo en el idioma arameo es idán, que también significa un año. Quiere decir que cuando hablamos de un tiempo, estamos hablando de un año. Pero ¿por qué lo interpretamos como un año de 360 días y no como un año de 365 días? Quizá tú te hayas preguntado en algún momento. Y es que recuerda que Daniel está escribiendo. ¿Dónde estaba cuando escribía? En Babilonia. Y los babilonios seguían el calendario lunar. Y el calendario lunar era un calendario de 360 días por un año. Quiere decir que un tiempo es un año. Tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año. Estamos hablando en total de 3 años y medio. Que en meses,
o que en días representa a 1260 días o 42 meses. Esta profecía de los 3 tiempos y medio es la misma de los 1260 días y es la misma de los 42 meses, que también está registrado en otros pasajes de la Biblia, como en Apocalipsis capítulo 11 versículo 3 y en Apocalipsis capítulo 13 versículo 5. Pero ya hemos dicho en una lección anterior que un día proféticamente, ¿a qué representa? Representa a un año. Entonces, si hablamos de 1260 días, ¿estamos hablando de qué? De 1260 años. Es decir, este cuerno pequeño persiguió al pueblo de Dios por 1260 años. ¿Cuándo empezó esto? En el año 538 después de Cristo, cuando ya con la supremacía que el poder católico tenía, arrasó y mató y persiguió al pueblo de Dios. Y ahí vamos a estudiar mucha historia que puedes ver de Martín Lutero, de otros reformistas que fueron lastimosamente presa de este poder por no estar de acuerdo con lo que ellos profesaban. Sin embargo, este poder tuvo su fin al fin de los 1260 años. Si empezó en el 538, ¿en qué año tuvo que terminar? En el año 1798. La historia nos dice que Napoleón Bonaparte, principalmente su general Berthier, fue hacia Roma, tomó prisionero al Papa, lo llevó a Francia y lo hizo morir en el exilio. Eso fue lo que en Apocalipsis conocemos como la herida de muerte que tuvo esta bestia. Porque a partir de allí cesaron en gran manera las persecuciones, las cruzadas, y todo eso quedó a un lado. Los hijos de Dios ya dejaron de ser perseguidos. Entonces, hemos visto 7 características. No lo dije yo, lo dice la Biblia. Y sin lugar a dudas, estas 7 características hace referencia al poder católico. Y yo aquí quiero aclarar, yo no estoy en contra de ningún feligres católico, de alguien que profesa la religión católica. Está bien, yo no estoy hablando de los miembros de la Iglesia Católica, yo estoy hablando del poder en general que la Biblia lo describe como tal. ¿Está bien? Yo quiero que eso quede claro, porque quizá hay alguien que está viendo este video y no es necesariamente de la iglesia adventista. Puede que sea un amigo que está viendo este video. Por favor, entendamos que lo que estoy mencionando no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y no es que estamos atacando a ninguna persona, ni siquiera estamos atacando a la Iglesia Católica. Simplemente estamos mostrando con la Biblia lo que la Biblia enseña acerca de este cuarto imperio, Roma imperial y Roma papal. ¿Está bien? Ahora, vamos a ir a la parte final de este estudio para entender lo que significa el juicio celestial. Muy bien, llegamos a la parte final, que es el juicio celestial. Es importante mencionar que la escena de juicio que está descrito aquí en Daniel capítulo 7 no es la segunda venida de Cristo, como algunos lo han dicho, sino es el inicio del juicio de Dios. Y nosotros como iglesia conocemos que este juicio tiene 3 fases. Y lo que vemos aquí es la primera fase del juicio, es decir, el juicio investigador. Además, tenemos que mencionar que esta parte del juicio sucede después de que el cuerno pequeño haya atacado al pueblo de Dios por 1260 años. Es decir, el inicio del juicio tuvo que darse después de 1798, año en el que termina los 1260 días que hemos estudiado hace unos minutos. ¿Está bien? Ahora, vamos a entender qué es este juicio, qué hay en este juicio, quiénes están en este juicio, y vamos a hacer con los versículos 9 y versículo 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vamos a subrayar aquí algunas cuestiones. No vamos a profundizar mucho en el estudio del juicio el día de hoy o en esta semana, porque esto es algo que compete a la siguiente lección. Así que vamos a verlo allí un poco más a profundidad. Pero vamos a ver algunas cosas importantes también en este capítulo. En primer lugar, menciona a un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Menciona también que este anciano de días tenía la función de juez. Se sentó y
y dice que los libros fueron abiertos. ¿De qué libros estamos hablando acá? Este anciano de días representa a Dios Padre. Es la misma figura que vemos en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. ¿Está bien? Sin embargo, este Dios Padre, este anciano de días, dice la Biblia que se sentó a juzgar, ojo con esto, se sentó a juzgar y abrió los libros. ¿A qué representan estos libros? Conflicto de los siglos, página 472 y 473, menciona que en el cielo hay por lo menos 3 libros. Número 1, el libro de la vida. Número 2, el libro de las memorias. Y número 3, un registro de los pecados. Entonces, los libros que fueron abiertos fueron estos 3 libros. Sin embargo, el juez, o sea, el Padre, se sentó a juzgar. Pero miren lo que pasó. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que jamás será destruido. ¿Quién es este hijo de hombre? Sin lugar a dudas, aquí estamos hablando de Jesús. Pero ¿por qué Jesús se encontraba presente en aquel momento? Por 2 motivos. En primer lugar, porque Jesús era parte o era miembro del Consejo Judicial Divino. Y nada de lo que pueda pasar en el cielo se hacía sin el consentimiento del Hijo, o sea, de Jesús. Pero ¿por qué también estaba allí? Porque Jesús es nuestro abogado y al mismo tiempo es nuestro juez. ¿Cómo puede ser abogado y juez? ¿Acaso el juez no era el Padre? Tú te podrás preguntar. Es cierto, el juez era el Padre. Vamos a ver allí en la Biblia, por favor, lo que dice Juan capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Interesante. Quiere decir que, si bien es cierto, el Padre actuaba como juez, el Padre decidió darle el juicio al Hijo. Por eso es que Jesús es juez, pero al mismo tiempo Jesús es abogado. Veamos lo que dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Se dan cuenta? Jesús es nuestro abogado y Jesús también es nuestro juez. ¿Cuándo es abogado? ¿Cuándo será juez? Te preguntarás. Abogado ahora, porque hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, como dice Hebreos capítulo 4, 14 al 16. Hoy puedes acercarte a Dios, hoy puedes acercarte a Jesús para que tus pecados sean perdonados. Pero un día, y especialmente ya en la segunda venida de Cristo, Jesús ya no viene como abogado, Jesús ya viene como juez. Apocalipsis 22, 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mejor dicho, Jesús viene ya a juzgar. Pero aparece otra figura más en Daniel 7. Ya vimos al anciano de días, que es el Padre, vimos al Hijo del Hombre, que es Jesús, pero hay una figura más. Veamos allí qué dice el versículo 21 y el versículo 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí está la otra figura, la figura de los santos del Altísimo. ¿Quiénes son estos santos del Altísimo? Permíteme leerte esta cita que es importante. Veamos. Los santos del Altísimo han de identificarse con los fieles seguidores de Dios que componen su pueblo remanente. Estos mantienen la fe del pacto y conservan su confianza en Dios, de quien finalmente reciben un reino eterno. Es decir, estos santos del Altísimo son o simbolizan al pueblo de Dios. Ya en Apocalipsis vamos a encontrar también el versículo que dice: aquí está la paciencia de ¿quién? De los santos. ¿Quiénes son los que van al cielo? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, finalmente
Dios, quien le otorgó el poder y el dominio al Hijo, será quien pueda finalmente dar el reino eterno para aquellos que se mantuvieron fieles hasta el final. En conclusión, 4 puntos importantes para terminar. Número 1, los designios de los reinos humanos están en las manos de Dios. Nada de lo que pasa en este mundo sucede por casualidad y nada sorprende a Dios. Dios dirige todo. Número 2, no importa qué pruebas estás pasando hoy, no importa qué aflicciones hoy tú puedas estar viviendo. Recuerda que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Número 3, el propósito principal del juicio investigador es corroborar la justicia de Dios, es vindicar al pueblo de Dios y es juzgar y condenar al cuerno pequeño. Y finalmente, cuando el reino de Dios destruya todos los reinos terrenales, finalmente reinaremos con el Señor para siempre. Mira, la profecía bíblica no está hecho para informarte. La profecía bíblica está hecho para transformarte. Al estudiar las 4 bestias, el cuerno pequeño y el juicio celestial, podemos darnos cuenta que Dios nos ama y aún espera por nuestro arrepentimiento. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Qué decisión tomarás hoy? Yo te invito a que puedas acercarte al Señor y puedas permitir que Él haga una transformación de tu vida a través del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga.